Pasha pasi no guera unilagua Brasilgua ape de recorren dieve boihara Miguel Ribeirão ou a Paraguai ou minha deve arandu a catoteca tomoja e com a minha baixa vai com minha de guera América Latina. Boa tarde, tudo bem? Estoy aquí en compañía del profesor Miguel Ribeirão, en la UNILA, quien vino a traer una charla sobre el cuarto encuentro de estudios latinoamericanos. Es un encuentro anual del curso de posgrado de maestría de IELA, aquí en la UNILA. Vaya para Miguel Ribeirão, Boihara, se predicó, vamos a poner para acá. Vamos a poner, pues se llama UNILA. Acoindeko América Latina pe con ambos boeja usu onyembo atukupe nyandene tangwa kwera pe unila pe sala monyeha seina ombo hasai poja omba apoñandene tangwa kwera ne yepa pe sea momba egua suetre. Y entonces muy agradecido a la UNILA por la invitación y que esta universidad justamente trata de unir a los pueblos latinoamericanos, trata de dar oportunidades a la gente, a los jóvenes que en varios países no tienen esa posibilidad de estudiar en la universidad. Entonces valoramos mucho tu chiterima. Muchas gracias. El tema principal justamente de tu tema es sobre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue la UNESCO que le determinó. Veo mi shemba erepa o país yepo. Ha chiterima engo o huevo gapeari. Ha ko utomi upecuerañe, que muchísimas lenguas están desapareciendo a nivel mundial y naturalmente América Latina no es la excepción, Brasil, Paraguay tampoco. Se calcula que entre 20 a 30 lenguas están desapareciendo anualmente en América. Algunos lingüistas dicen que si es que los pueblos, los estados no luchan, los gobiernos no luchan por las lenguas, especialmente las lenguas indígenas, podría desaparecer la mitad de esas lenguas a nivel mundial. Algunos hablan de que son entre 6 a 7 mil lenguas y 4.000 de ellas son lenguas indígenas y son justamente esas lenguas las que están ante peligros de desaparición. Entonces la ONU proclamó este año como Año Internacional de las Lenguas Indígenas ¿para qué? Para crear conciencia. Siempre se ha tomado la diversidad lingüística como un problema y ahora nos damos cuenta que en realidad no es un problema, sino una riqueza, tener varias lenguas. Las diversidades, las otredades no tienen que ser problemas, o sea, no tienen que constituir barreras ni problemas, sino en realidad son herramientas. Entonces, para crear esa conciencia, las Naciones Unidas entonces proclamó este año para que podamos pensar en nuestras lenguas, podamos ver cómo podemos unir sinergia entre el Estado, los hablantes, todo de manera que podamos mantenerlas, porque iba inape o huevo, muchas lenguas van desapareciendo. Recuerdo yo Paraguay, Paraguay veo apoya la lengua indígena, pero guaraní o Paraguay. ¿Cómo es el bilingüismo que existe en Paraguay? Sí, en Paraguay en gran medida lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, en realidad siempre o desde hace miles de años probablemente el guaraní es la lengua mayoritaria. Desde la llegada de los españoles, el español trató de convivir con el guaraní. Yo sostengo que Paraguay fue monolingüe guaraní hasta la Guerra del Chaco, o sea, hasta 1930, porque hay un discurso allá que Paraguay siempre fue bilingüe guaraní-castellano desde la llegada de los españoles hacia 1537. Y yo niego ese mito. ¿Por qué? Porque para mí se utiliza como una cortina de humo. En 1811, cuando Paraguay se independiza, hace 200 años, algunos creen que no más del 5% hablaba castellano. Entonces Paraguay era monolingüe guaraní, pues 5% o 3% es muy poco. Hasta inicio del siglo XX probablemente en guaraní no más del 20% hablaba castellano y 100% de la población hablaba guaraní. Entonces el castellano empieza a desarrollarse desde 1920, 1930 y creo que en este momento en Paraguay el 80% de los paraguayos hablamos guaraní y hablamos castellano. Castellano está experimentando un proceso acelerado de extensión y guaraní lamentablemente está perdiendo campo. De, qué sé yo, 30 años atrás 95% de la población hablaba guaraní, ahora cerca de 80%, lamentablemente no tenemos un censo. El último censo que tenemos es del 2002, casi ya
20 años. Y en esa época guaraní era hablado por 86% de la población y castellano por 67%, pero el castellano va creciendo vertiginosamente y algunos dicen que el uso del guaraní está bajando. Entonces, ¿cómo está el bilingüismo paraguayo? Bueno, estamos en esa disyuntiva. Para mí, guaraní está perdiendo campos y castellano está avanzando. Guaraní también ha conquistado algunos espacios. Por ejemplo, 40 años atrás guaraní no estaba en la escuela, no estaba en las universidades. Ahora sí el guaraní entra como materia y teóricamente en las escuelas tiene que ser lengua enseñada y de enseñanza. Según la ley de lenguas también en las universidades no solamente se tiene que enseñar como materia guaraní, sino también como una herramienta didáctica. Estamos avanzando, pero también se presentan fenómenos, por ejemplo, que castellano siempre su ámbito ha sido la administración del Estado y las urbes, las ciudades, y el guaraní el campo. Pero ¿qué pasa? 30 años atrás casi el 70% de la población vivía en el campo, paraguaya en el campo, y hoy por hoy casi el 70% ya vive en las ciudades. Entonces el ámbito de predominio del uso del guaraní, que el campo, está sufriendo un proceso acelerado de lo que yo le llamo descampesinización. Es un proceso que experimentamos en Paraguay y toda América Latina. Entonces la población urbana crece y la rural va bajando. Entonces son situaciones, fenómenos que hay que tener en cuenta para analizar la cuestión lingüística, especialmente del bilingüismo paraguayo. Y por otra parte, en Paraguay, aparte del guaraní y castellano, se hablan 19 lenguas, son 19 pueblos indígenas, ¿verdad? 19 pueblos indígenas, por tanto 19 culturas y lenguas indígenas. Y según datos oficiales de las 19, 6 están ante peligro de desaparición. Y las otras lenguas entonces están en un proceso un poco más promisorio, más alentador, pero 6 son los que están en situaciones delicadas. 2 de ellas, por ejemplo el guaná, que llegó a tener tan solo ya 4 hablantes, ahora se está trabajando un proceso de revitalización. Están, por lo menos según los datos que yo tengo, los niños están volviendo a hablar guaná. La lengua manjuy también está en esa situación. Entonces son las lenguas que están indígenas, que están más ante peligros más inminentes. Pero se habla de 6 lenguas que están en esa situación en Paraguay, lenguas indígenas. Ape ko Brasil pe arore aí tem apanho aí na Iponambaiva. Tenho a Brasil pe. Sí. Por ejemplo, en Brasil tenemos aproximadamente porque no se llega a un consenso, porque algunas variantes, como el caso del guaraní, existen varias variantes, valga la redundancia de las palabras variantes. Por ejemplo, tiene el guaraní Abá, el guaraní Budá, el guaraní Ñandeva, pero el propio guaraní Ñandeva se divide en otras variantes. Entonces, a veces el lingüista el guaraní un solo idioma, ¿no? Pero a veces el guaraní como ofrece varios idiomas, el guaraní esto y aquello. Por ejemplo, en Brasil tenemos, como dije, aproximadamente 274 lenguas cadastradas según nuestro censo IBGE que le decimos acá. Y de las cuales, de los 274 lenguas que tenemos en el Brasil, el 60%, más de 150 lenguas, los hablantes vivos varían entre 10 y 100 hablantes. Que si no pasan entre 10 y 100 hablantes, sí, más de 150 lenguas que probablemente aquí a 20 años sí, ya estarían desapareciendo. Técnicamente están ante peligro inminente, son casi moribundas. Paraguay bien va ya po mi hawa champa ya po que ta hawa mi ami no mano que toma ya imita pona ve en Bare TV en Saint pona ve. ¿Qué se hace en Paraguay, por ejemplo, para que no se mueran esas lenguas? Sí. Antes de responder la pregunta nomás a nivel internacional, eso que vos describís es casi a nivel mundial. Los lingüistas hablan de que para que una lengua tenga cierta certeza de que va a perdurar en el tiempo, tener una vitalidad futura, tiene que tener 100.000 hablantes. Un lingüista inglés toma ese parámetro, no es el único parámetro, hay otros parámetros que hay que tener en cuenta, pero es importante para ver hasta dónde puede llegar una lengua. Y reduce la expectativa no a 100.000 hablantes, sino a 20.000, y demuestra que de las 6 a 7.000 lenguas, 4.000 lenguas a nivel mundial están ante peligro, o sea, tienen menos de 20.000 hablantes, no menos de 100.000, sino menos de 20.000. Yo hablo de globalización lingüística, así como globalización económica, ideológica, cultural.
4% de las lenguas habladas por 96% de la población y 96% de la población habla 4 lenguas, o sea, 4%. Prácticamente las 10 o 12 lenguas más habladas del mundo son utilizadas por el 50% de la población. Entre ellas el chino, castellano, inglés, portugués y otros, ¿verdad? Entonces, esa mundialización. Hay que tener en cuenta que las lenguas no mueren, sino las lenguas nosotros las matamos. Por eso un lingüista francés habla de lingüicidio. No es que la lengua desaparece nomás, sino que por acción o inacción humana de los gobiernos mueren las lenguas. Por otra parte, según los estudiosos, los pueblos no abandonan su lengua. O sea, ¿por qué entonces mueren las lenguas? Existen dos fenómenos. Uno, por cuestiones naturales. De repente viene un terremoto y si la población es pequeña puede diezmar o en todo caso eliminar a toda la población, por tanto la lengua. Y la otra es la asimilación cultural, y ese es el fenómeno que más se impone a nivel mundial. Ni un solo pueblo, dicen algunos, deja su lengua de motus propio y yehe windos ya ile hamba esa cosa ya ñe o yo puiso cueran do yehe ya beso cuera hoy entonces no se les permite que vivan sus lenguas, por eso abandonan su lengua, su modo de vida. Esa es la situación a nivel mundial casi. En América son habladas cerca de 800 lenguas, 800, 850 lenguas. Y la gran mayoría está en esa situación de Brasil. En América del Norte, según lo que he leído, casi el 90% de las lenguas indígenas están ante peligro. La situación de Paraguay. Hay herramientas a nivel mundial para salvar las lenguas. O sea, si los gobiernos, los estados desearan, se sensibilizaran, esto es lo que busca la ONU a través de esta proclamación, y tomaran iniciativa, yo creo que una sola lengua desaparecería, porque nadie quiere dejar su lengua, así como nadie quiere dejar su país, nadie quiere dejar su comida, nadie quiere dejar su lengua, su vestimenta, su religión, sino muchos pueblos dejan por presión. Entonces, si creamos las condiciones, entonces las 6 a 7 mil lenguas se pueden fortalecer y podemos darles larga vida. ¿Qué se hace en Paraguay? Paraguay de alguna forma es un modelo de políticas lingüísticas a emular. De él lo que se está haciendo es otra cosa, pero en cuanto a políticas lingüísticas. Las políticas lingüísticas se expresan a través de normativas. Paraguay está en la Constitución Nacional de 1992, guaraní como lengua oficial, habla de la diversidad lingüística. En el 2010 logramos la Ley de Lenguas que reglamenta los artículos de la Constitución Nacional que hablan de lenguas. Esa ley creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es un ministerio de políticas lingüísticas, y creó la Academia de la Lengua Guaraní para trabajar específicamente por la lengua guaraní. Esa ley exige al Estado paraguayo empezar políticas de revitalización, se llama esto. Se puede revitalizar y canguma bajo peteña y putupapotama bajo pesánamo y catuña de ñe pero un llega este y ya eso es poja y catuana ya ucasuba y catamanza o cacua llegue. Entonces hay muchas acciones que se pueden desarrollar. Si hay políticas lingüísticas, esas políticas se plasman en planificación lingüística. Y se planifica el estatus, justamente el uso, que los hablantes sean orgullosos de sus lenguas, el uso social de la lengua. Después del corpus se le llama, o sea, normalmente una lengua minorizada, una lengua soslayada, va de alguna forma perdiendo capacidad expresiva. Se le reduce el vocabulario, la sintaxis, etc. Entonces no tiene terminología para expresar el mundo moderno. Entonces se trabaja la planificación del desarrollo del corpus. También se planifica el aprendizaje de la lengua. Eso también se planifica. Y algunos hablan de que la cuarta rama de la planificación lingüística es el buen uso. Entonces hay que empezar el proceso de revitalización. Y repito, en Paraguay la Secretaría de Política Lingüística está trabajando con la lengua guaná, o sea, como la comunidad guaná, y Mancuy en ese proceso de revitalización. Escuchando poco eso. Poco pues todo ñamo apoyo ñane lo que mi va ya ñamo con caomina. Hay un Paraguay y Paraguay hoy como coñe, hoy pape con Brasil hoy racismo ya eso pues. Hoy no ya ella y pide a ver. Paraguay como lingüismo. Por ejemplo, y punandía di añe guaraní me hay zapatuan di añe castellano. De que tú eres ese papo y copia un tipo de prejuicio que
El preconcepto con relación a la lengua que habla el guaraní y con relación al que habla el castellano, por ejemplo. Seremos país barete te dejan ahí Paraguay pe año, y viene Brasil, pero viene ahí Chile, pero viene Argentina, pero para andar pe Japón mío ni mo pueden andar pe racismo, allá va. Hacia no es el colonialismo lingüístico, que colonia por era imboreo putaña de pupe allá. ¿Por qué las lenguas indígenas son soslayadas? No porque o el guaraní o el quechua. Yo siempre digo que si el guaraní o el quechua, aymara, mapudungun fueran lenguas de origen europeo, si nacieran en Europa, otro habría sido la historia. O sea, la base de la proscripción en su momento y en este momento de la discriminación de la lengua indígena es el racismo, la intolerancia. Entonces, eso sigue tan presente en la racionalidad. Y en Paraguay somos todavía bastante racistas con los indígenas, no así a veces con los rubios europeos, pero sí con los indígenas. Entonces, hemos avanzado mucho, eso tengo que decir. En Paraguay hemos avanzado mucho en cuanto a la superación de esos preconceptos, prejuicios. Por otra parte, hemos avanzado mucho también en el uso, o sea, el guaraní entró en ciertos ámbitos, no en todos lamentablemente, pero ha avanzado en ciertos ámbitos. Pero sí hace falta más políticas lingüísticas, hace falta más inversión, y todo eso tiene relación con la política global. O sea, si hay gobiernos democráticos, gobiernos sensibles, gobiernos que se ocupan y se preocupan y se ocupan de los problemas de la sociedad, y no solamente gobernantes que yo le llamo gobernantes comerciantes, que solamente se ocupan de cómo acumular más riquezas. Ese tipo de gobernantes justamente son muy letales para las lenguas y para todo tipo de diversidad. Pero si hay gobiernos democráticos abiertos, entonces naturalmente atiende esas necesidades y la diversidad lingüística, la soberanía, yo le llamo soberanía lingüística, soberanía cultural, tiene mucha relación con las políticas generales y con otra soberanía, con otro tipo de soberanía como la soberanía territorial, política, económica, etc. Entonces, tenemos todas las herramientas para mantener la diversidad lingüística. Yo le llamo el vergel lingüístico. Ñaneña en güera go te tengo pena peña neña en güera ya huicoy. Jaco omotenondea te tanguera ta Paraguay pe Brasil pe no todo esa qua. Javei te tan guacuera, toño no pe ere guaraní de sea coina Paraguay pe ñamacuña ña camisalo ñaño no pe guaraní ni ya ella de Yurupen de ya juja. Aveña potiña de Yurupe, aveña de envía por upio, ella es sauca, años de jape ya jujaña neña. Y así terminamos la conversación con el profesor Dr. Milán Giverón, deseando que todos ustedes, todos nosotros en UNILA, en las universidades públicas, privadas, podamos seguir luchando por nuestros idiomas, por nuestra cultura, sea indígena o no, sea de origen europeo o no. Creo que tenemos que dar ese orgullo a nuestras lenguas. Pesa, abuyen debe, abuye bete, me wana, ore tu abrore shahawere, a pesa unila wibe, ore maitei, ore añua me wana. Muchas gracias.